Magazine. El escritor mirandés Miguel Petit presenta su nuevo libro El niño de la piedra negra. Así que voy para el saloncito para que nos cuente todos los detalles de su nueva novela. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Te había tocado estar aquí en el plato nuevo? No, en este nuevo no había estado. ¿Qué Además, te parece? Es que siempre lo pregunto, me creo que es como mi casa. A mí me gusta, me parece Y a todo el acogedor. mundo que viene nuevo siempre le pregunto, Miguel, oye, ¿qué Pues te parece? sí. ¿Qué tal? Bueno, bien, ¿no? Está apañado. Pasa el filtro. A mí me gusta y además el sofá Lleva me un gusta rato mucho. sentado en el sofá. Es muy cómodo y yo ya os decía antes, estoy aquí como en mi casa, estoy muy bien. Decías, es la hora de la siesta en el sofá, no se está nada mal, ¿no? Sí, sí, es verdad, es para siesta, es muy bueno. Bueno, pero aquí que nadie se duerma. Bueno, permito dar pequeñas cabezadas, pero muy ligeras, pero nosotros no podemos, está prohibido, Miguel. Así que vamos a centrarnos en tu nueva novela. Y habla de un adulto que no ha conseguido reconciliarse con su pasado, que a mucha gente esto le resonará y le tocará alguna que otra tecla. Sí, en realidad es una historia personal, es una historia de vivencias personales, de heridas abiertas, de rencores, de soledades, de miedos del pasado. Bueno, y en un momento dado de la historia personal del protagonista, de Samuel, se ve obligado por un acontecimiento pues, a reencontrarse con ese pasado y a enfrentarse con él, a enfrentarse con todos esos fantasmas y a, bueno, pues afrontar esa realidad que no ha acabado nunca de cerrar, que es la de su infancia, la de la figura paterna, que es muy controvertida, y bueno, pues ahí tiene que hacerse cargo de esa nueva situación y enfrentarse a todo eso. Claro, con 56 años se da cuenta de que, bueno, de que al final no llevó la rienda de su vida. Sí, yo creo que en el fondo Samuel es un pobre hombre, es una buena persona, porque a lo largo de la novela no hace daño a nadie conscientemente, es un buen tipo, pero es una persona que no ha conseguido nunca tomar sus propias decisiones. De hecho, la vida le va llevando y va haciendo cosas que no sabe muy bien, no se plantea muy bien si quiere hacer o no, simplemente se va dejando llevar, va dando pasos en la vida, pero son mucho más producto de la inercia o de decisiones de otros que de su propia decisión personal, eso es. Y ese es su problema, ese es su drama, que no toma esas decisiones y al no tomar decisiones, bueno, pues va pasando por la vida sin enfrentarse realmente a todo eso, a sus miedos o a sus fantasmas del pasado o a sus bueno, a esos rencores, sobre todo, como decía, de la figura paterna, que es un personaje importante dentro de la novela. Miguel, ¿y cómo pasa Samuel de estar dormido a de repente decir esto no puede seguir así y tengo que hacer algo? Pues el problema es que muere su padre, que es esa persona que, digamos, que impregna su pasado de eso, de rencores y de desprecio y de falta de cariño, y ahí se ve obligado por una decisión personal, que quizás es la primera decisión personal que toma en su vida, aunque no sea del todo consciente de ella, pero es la primera decisión personal que toma, se ve obligado a asumir los trámites del entierro de su padre, y eso le obliga a volver a su pueblo natal, en el que pasó los primeros años de su infancia, y a enfrentarse a ese ecosistema asfixiante, a ese microcosmos en el que nació y que él tanto desprecia, a enfrentarse a su casa familiar, a su padre muerto, pero que en realidad es todavía ese padre vivo al que él sigue odiando, al que él sigue despreciando. Entonces, en ese momento en el que se produce el fallecimiento de su padre, es cuando tiene que tomar esa decisión y cuando tiene que afrontar esa realidad que no ha sido capaz de afrontar durante 56 años. ¿Y acaba ganando a los fantasmas o a medias? Pues yo creo que es mejor leérselo y cuando acabemos Ay, de leerlo... sabía que me ibas a contestar eso, pero he dicho, a ver si cuela, como has dudado un poco, digo... Pues Cuando igual acabemos funciona. de leerlo, pues averiguaremos qué ha pasado con los fantasmas, si se lo han comido o si ha sido capaz de controlarlos o qué ha ocurrido. Esa es un poco bueno, el desenlace de la novela, y esa es la parte en la que acaba todo y en la que, bueno, pues hay un final que no es un final cerrado realmente, pero bueno, sí que da una sensación de lo que ha pasado con Samuel, con su vida, de qué cambia o qué no cambia en su relación familiar, con su padre, con su pueblo, con su entorno, etcétera, etcétera. Miguel, dices que no es un final cerrado, ¿esto significa que puede haber una segunda parte? No tengo ese planteamiento. Quizás sí, porque no sé muy bien qué va a ser de mi vida literaria, porque realmente esta novela nace de una anécdota de la primera, pero de una anécdota tan absurda como que, bueno, en mi primera novela, el escritor, que es el protagonista de esa novela, una de las novelas que ha escrito en su vida se llama Los atardeceres de Samuel, y es una historia sobre un personaje
que nace en un pueblo pequeño. Bueno, ahí no se dice, en realidad este pueblo pequeño está ambientado en la provincia de Zamora, nace en un pueblo pequeño y de ahí, de esa, bueno, de esa chispa de esa novela, en la que tampoco se desarrolla mucho más, nace como anécdota, como una especie de spin-off, esta segunda, por eso digo que no lo sé, pero no tengo idea de seguir con ella. De hecho, ahora mismo estoy con una tercera novela ya muy avanzada. Y no Y tiene nada nada tiene que que ver. ver No, con no, no. esta novela, ni No. con la anterior, ni con Persiguiendo No, Sombras, tampoco. Es nada. un personaje totalmente distinto, una historia completamente distinta, e incluso en mi cabeza hay una cuarta, me suele pasar, hay una cuarta como dando golpecitos que la tengo que parar y hacer notas y grabaciones para que no salga y se quede ahí. O sea, tienes ya, Y como por así decirlo, el tampoco, cajón de la cuarta novela. sí, hay un argumento base para una cuarta novela que tampoco tiene nada que ver con esta, que quizá luego no salga, no lo sé, porque antes de esa cuarta había otra cuarta posible en la cabeza. Mi cabeza es un poco rara y va creando No, pero historias a mucha y gente aparcándolas ahí. que cuando hace cosas así creativas, ya sea escribir un libro, pintar, música, lo que sea, dicen, bueno, estoy con este cuadro, por ejemplo, pero cuando me quiero oxigenar me voy a hacer otro, la siguiente obra. Sí, yo realmente durante el tiempo previo a la edición de esta novela, porque hay un tiempo antes de que salga publicada, en el que bueno, pues está todo el proceso editorial, de correcciones, de revisiones, incluso de Tiene firma que de ser contrato, estresante, ¿no? y todo ese Todo periodo eso. en mi caso por lo menos, separa prácticamente la actividad literaria. O sea, soy incapaz de escribir porque me centro tanto ya Claro, porque en si tienes que corregir, en estar revisar. corrigiendo tal cual, Eso es. es un proceso que tiene que ser estresante al final de Sí, por lo menos corregir, quitar, poner, mueve sí, esto aquí, esto allá. por lo menos es muy trabajoso y a veces incluso un poco tedioso porque es corregir errores propios, revisar cosas que a veces son cuestiones de detalle, de si este adjetivo encaja o no encaja aquí, de si esa conversación es creíble o no, o sea, son detalles más o menos pequeños, pero que hay que ir puliendo, ¿no? Y en ese momento abandoné esa tercera novela y yo estaba convencido de que la siguiente iba a ser una que ahora se ha quedado totalmente aparcada, que no sé si saldrá dentro de Bueno, 2 pues años, de haces 3 o de una 5. quinta caja y para la quinta Sí, novela. de momento está ahí, está en un cajón, hay varios cajones y en ese un poco más apartado está esa otra. Ahora me apetece más, o por lo menos en mi cabeza está esa otra historia, que bueno, pues no sé si saldrá a flote o no, pero me apetece más, me gusta más pensar en ella. Pero ya digo que sería la cuarta, la tercera sí que está ya muy estructurada, muy creada, tiene incluso un desenlace y bueno, solo falta acabar de ¿Y escribirla y para cuándo luego. la vas a terminar, la tercera? Porque está ya prácticamente, ¿no? Dices. Sí, bueno, a ver, ahora yo me imagino que todo este mes de marzo y abril prácticamente la escritura sigue parada porque, bueno, pues entre actos tan interesantes como este, de presentación, Muchas gracias, claro. Es que Sí, no, venir pero aquí es todo un acontecimiento, te diré, No, pero Miguel. es verdad, hombre, para mí aparte de que Oye, es que un placer, sí, hombre, por supuesto, te lo aparte de digo que en es un serio. placer, es un privilegio el estar aquí, el presentar mi novela, el darla a conocer, charlar un rato contigo y compartir algo que yo he estado trabajando durante un año y pico, ¿no? Un año y medio. Y bueno, pues eso supongo que entre presentaciones y promoción, el mes de marzo y el de abril prácticamente, bueno, pues se me Sí, que ahora pasarán. se queda un poco en stand-by Sí, lo que es y lo culminar retomaré. la tercera novela, pero Eso igual para es. antes de acabar el año o principios Yo del creo que que, a ver, viene. escrita es muy probable que esté sí, para septiembre, octubre o noviembre. Puede estar para finales Y de dices este que no año. tiene nada que ver con No. las dos anteriores novelas. Un poquito se puede decir de por dónde va. Sí, bueno, sobre todo porque se desvela parte del argumento nada más empezar. Es la historia, también es una historia personal bueno, de un chico que en un momento dado se le caen un montón de cosas, desde relaciones sentimentales hasta laborales, que no encaja muy bien en un ambiente en el que está en Madrid. Él es gay, tiene un ambiente bueno, pues de pareja que se le cae por los suelos. El trabajo tampoco acaba de asentarse nunca, pierde un empleo y bueno, se ve un poco perdido y por una casualidad de la vida pues acaba aceptando un puesto de trabajo en una biblioteca en un pueblo del norte de España que tampoco tiene una ubicación clara, sí tiene un nombre, pero no tiene una ubicación clara, y ahí se hace cargo de una biblioteca pública, de una biblioteca municipal, que enseguida descubre que a nadie le importa lo más mínimo. Es producto de una subvención concedida por error a un ayuntamiento. El ayuntamiento, cuando recibe la subvención, se aferra a ella por el simple hecho de que le han dado una subvención y no va a renunciar a ella, pero no le importa para nada la biblioteca.
y descubre que a nadie en el pueblo realmente le interesa leer ni le gusta la literatura, es decir, que no tiene clientela, y a partir de ahí, bueno, pues empieza a hacer un poco de proselitismo, a intentar captar usuarios y a tratar de convencer a la gente de las bondades de la literatura. Miguel, me llama la atención que en tus novelas hay personajes con problemas que arrastran, pues eso, consecuencias psicológicas, que Eso no es sé cómo haces para tengo que documentar. mirar eso. Mira, a ver, por ahí, ¿eh? Sí. Yo no soy psicoanalista ni nada de eso, ¿eh? Aunque me encanta, pero vamos, de mí no te fíes en ese aspecto. Pero ¿cómo te documentas para llegar al final, en el caso de Samuel, ¿no? Que tiene que enfrentarse a su pasado, una infancia pues que no tiene buenos recuerdos, tu nueva novela, este chico que se le cae todo su mundo? Sí, no sé por qué, porque no es algo consciente, pero es verdad que parece que siempre aparecen personajes conflictivos en lo personal, en lo íntimo. En la primera es un personaje, es una persona de éxito a la que también se le desmorona todo, es decir, que también es bueno, es un escritor famoso al que le va fallando el éxito literario, también le falla su mundo personal, se le cae todo encima, es decir, que de una manera inconsciente parece que busco personas conflictivas, personas con conflictos interiores, quizás sea para hacérselo mirar, pero yo creo que sobre todo es porque me interesa eso, o sea, a mí no me apasiona esas historias de intriga, por ejemplo, de novela negra o detectivesca, thriller, que leo también y que me gustan, pero no es el mundo literario Sí, del pero que que a me la nutro. hora de escribir no te apasiona. No, a mí me gustan mucho las historias en las que a veces ni siquiera pasa nada, en las que lo que pasa es lo que hay dentro de la cabeza de alguien, Uy, los ¿te problemas parece que hay. poco? Claro, y eso es lo que Eso es un más, tsunami lo que pasa a dentro mí de me la parece lo cabeza de más algunas interesante de personas. todo. Me parece mucho más interesante lo que pasa por tu cabeza que lo que pasa en el mundo a la hora de escribir. Y por eso yo creo que busco ese tipo de personajes que tienen un conflicto interior, que de alguna manera son inadaptados, que sufren soledad, porque sí es verdad que coincide que todos a su manera son inadaptados, todos están solos, a todos se les caen sus principios o sus valores o sus mundos. En eso coinciden, podríamos hacer una trilogía con ella, que sería la trilogía del desengaño, yo qué sé. Sí, al final hay una tercera parte, verás tú, que al final consigues la unión entre tu primera novela y la segunda, y ya no sé si la cuarta o la quinta, que al final los acabas uniendo. No sé, pero es verdad que incluso lo que va saliendo por ahí en mi cabeza también son temas de personas que de alguna forma sufren su soledad o sus conflictos, sí. O sea que igual es verdad que tendría que ver por dónde va eso y si realmente es que tengo algún problema yo que no he conseguido todavía descubrir. Bueno, o simplemente como dices, que tienes ese interés y no tienes por Sí, qué sí. tener aquí ningún problema. Y aparte que yo que fíjate que no lo veo ni siquiera problemas, que el interesarse por lo que a uno le pasa por la mente, lo que le pasa al otro, No, o sea, además, eso a mí me parece una curiosidad sana. yo hablando totalmente en serio, que presumo, entre comillas, de ser una persona muy feliz. Yo tengo una vida... Yo cuando me preguntan siempre digo que soy feliz, que en general A la estoy... temida pregunta cuando te hacen, ¿eres feliz? Sí, Claro. y yo lo digo sin dudar, o sea, estoy muy contento con mi vida, vivo muy bien, estoy muy, bueno, pues muy tranquilo, pero es verdad que me interesa mucho lo que pasa por la cabeza de las personas, sobre todo porque por mi cabeza pasan muchas cosas. Yo me planteo que por la cabeza del resto de los humanos también, y el buscar construir un personaje desde la nada, pues como este Samuel, Y con tantos matices y tan... tratar de ver qué podría haberle pasado para llegar a donde llega, porque yo sé cómo es él ahora, cómo es con 56 años, pero en principio no sé por qué es así. Y él me va contando por qué es así. Al final yo descubro que es así porque tiene una infancia, que es así porque nace en un pueblo, que es así porque tiene un padre, que es así porque tiene una madre, y que todas esas relaciones familiares, de amigos, de entorno en el pueblo, le han ido construyendo como personaje, como es ahora en la actualidad. Para mí eso es un proceso muy, muy divertido y muy enriquecedor Claro, a la vez. que todo tiene su para qué. ¿Y las presentaciones, Miguel? ¿Cómo van? Pues tenemos ya dos, tres con fecha, una en Miranda este miércoles, que ya a las 7 en la Casa de Cultura, y otra el 12 de abril aquí en Burgos, en la Sala Polisón, creo que también a las 7. Y luego tengo una presentación un poco extraña porque, ¿Por qué extraña? porque, porque no es una presentación en un sentido estricto, sino que es una visita a un club de lectura de Zaragoza, de Calatayud, que por alguna razón que no alcanzaré nunca a entender, decidieron elegir mi novela, mi primera novela, Persiguiendo sombras, como lectura para ese club.
y cuando han acabado de leerla me llamaron y me pidieron que si podía acercarme, porque bueno, pues los autores de los que leen pues intentan que o bien les envíen un vídeo o contactar a través de una reunión telemática o de una visita de ese tipo. Y me plantearon la posibilidad de ir a Calatayud a compartir un tiempo con ellos y yo les dije que sí, que encantado. Y coincidió que en ese tiempo había salido ya esta novela y claro, ya cuando lo vieron me dijeron, bueno, pues aprovechamos, presentas Hombre, pues esta ya, novela. claro, vente con la nueva ya, a claro, presentarla. entonces hablaremos de la primera, que para mí ya es muy antigua porque Hombre, si estás ha pasado pensando en la mucho cuarta, no me tiempo. extraña que la primera se te haya quedado Pero ya. para ellos es muy fresca porque la ¿En acaban otra de leer. vida? Entonces, bueno, pues hablaremos de esa lectura. Aprovecharé para presentar esta también, por eso digo que no es una presentación en un sentido estricto, es una presentación un tanto extraña. Y luego tengo alguna más por ahí, pues sé que en la biblioteca de Quintana Dueñas hemos estado hablando también con Guillermo, con el bibliotecario, para hacer una presentación. Y tengo algunas por ahí que no están cerradas todavía, pero que bueno, que iremos haciendo también. Pero que se irán cerrando Sí, seguro. sí. Miguel, muchísimas gracias por Gracias estar con a nosotros vosotros. en 8 Magazine. Y nada, ya hablaremos de la tercera, de la cuarta y de la quinta con la primera y la segunda. Más o Muy menos, bien. qué lío me he hecho. Un Muchas placer. gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Y nos vamos ahora del plató de 8 Magazine